quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos de vuelta en nuestra reunión semanal en los videos. Y bueno, hoy les voy a presentar un tema que tiene características escalofriantes, pero también es fascinante. Y son los 3 casos mejor documentados de actividades vampíricas. No sucedió estos casos recientemente, sino unos pocos siglos atrás, pero están documentados porque hubo injerencia de funcionarios públicos que investigaron el tema y bueno, salieron algunos resultados a la luz. Y entonces tiene cierta, digamos, sello oficial. Y eso le da otro sabor, no es un cuento de, de abuelitas que cuentan historias a los chicos, nada de eso. Está documentado, han aparecido funcionarios cuando estos hechos ocurrían, llamados por los aldeanos, y tuvieron que hacer una investigación. Y entonces de ahí arranca la importancia de estos temas, que hay una documentación, que hay ciertos hechos que fueron registrados. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, no estuvimos en el lugar nosotros para poder corroborarlo. Vamos a tener que sacar nuestras propias conclusiones. Pero tiene importancia porque estos casos dieron Europa el inicio de la moda de los vampiros, sobre todo los últimos casos que son a principios del siglo XVIII, del inicio de la moda de los vampiros, poemas, libros, y se siguió en los siguientes siglos, se siguió el tema y llegó hasta la actualidad porque siguen teniendo vigencia. Parece ser que la figura vampírica es muy atractiva para el ser humano. Por lo tanto, se puede decir que el vampiro, tal como lo conocemos en el mundo occidental, sus características, su modus operandi, arrancan de esa zona, de los Balcanes, de Europa Oriental, y llegó hasta nuestros días. Así que tiene mucha importancia estos casos, por ser los primeros registrados y por ser los iniciadores de toda esta temática de los vampiros, que después lógicamente se volcó en poemas, en libros, cinematografía, etcétera, todo lo que conocemos, y sigue hasta hoy. Lo gracioso de todo esto, o lo mejor dicho, lo extraño de todo esto, es que se da en la zona de Europa Oriental principalmente, en los Balcanes. Hay muchísimas historias ahí, muchísimas. Y la forma de tratar a los vampiros, como decapitarlos, clavar una estaca, y el ajo y todas esas cosas que sabemos que forman parte de el ritual contra los vampiros, ¿no? Para protegerse de ellos, también nace en esa zona. Todo viene de ahí, todo sucede, principalmente en los Balcanes. Hay muchas historias ahí, en las repúblicas que provienen de la ex Yugoslavia, zonas de Grecia, Macedonia, la Turquía europea, todo hay un folclore vampírico muy grande. Ahora bien, es una zona del mundo donde parece que está muy visitada por los vampiros. ¿Por qué? No lo sabemos. El clima es agradable para ellos.
la sangre de los pobladores es exquisita, no lo sabemos. Pero sabemos que las leyendas en esa región del mundo, sobre todo Europa Oriental, abundan en gran cantidad, más que en otras partes del mundo. Aunque el vampiro es como una figura universal, porque todos los pueblos tienen seres que se alimentan con la sangre o la vitalidad de los otros. Así que bueno, no quiero prolongar demasiado esta introducción porque lo sustancioso viene después, está en el video, mírenlo hasta el final y me queda nada más que darle unas pequeñas recomendaciones. Pónganse en cómodo, bajen la luz, suban el volumen si es necesario, pero hay unas precauciones adicionales. Pónganse en un collar de ajo, tengan cerca el crucifijo y el agua bendita y valientemente nos adentraremos en el conocimiento de estos casos tan fascinantes y tan terroríficos. Espero que no tengan pesadillas, pero vale la pena correr el riesgo por lo fascinante del tema. ¿Están listos? Vamos por los vampiros. Aunque tratamos el tema con mucha extensión en el primer video sobre vampiros, titulado Vampiros, el mito y la verdad, presentamos aquí un muy breve resumen de ese ser nocturno. A lo largo de la historia y en numerosas culturas han aparecido diversas creencias sobre vampiros, tanto en la mitología como en el folclore de pueblos muy diferentes entre sí. Culturas como la mesopotámica, la judía, la griega y la romana incluyen dentro de su mitología cuentos acerca de entidades demoníacas y espíritus sedientos de sangre que se consideran precursores de los vampiros modernos. Sin embargo, a pesar de la existencia de mitos acerca de estas criaturas en la antigüedad, el folclore de la entidad que hoy conocemos como vampiro se origina casi exclusivamente a partir de principios del siglo XVIII en el sureste de Europa, como las tradiciones orales de muchos grupos étnicos de la región han registrado y publicado. En la mayoría de los casos, los vampiros son seres no muertos, malvados, víctimas de suicidios o brujas, pero también pueden ser creados mediante la posesión de un cadáver por un espíritu malévolo o al ser mordidos por un vampiro. La creencia en tales leyendas fue tan habitual en algunas zonas que se han registrado casos de histeria colectivas e incluso de ejecuciones públicas de las personas sospechosas de ser vampiros. En líneas generales, estos son los detalles comunes de los vampiros, según la tradición. Para más información recomendamos fervientemente ver el video primero de las series Vampiros, el mito y la verdad. Pasemos al primer caso. Arnold Paole, también conocido como Arnold Paul, Arnon Parle o Arnold Pavle, fue un partisano serbio que supuestamente se convirtió en vampiro tras su muerte, iniciando una epidemia de vampirismo que afectó a 16 de sus conciudadanos de Medjeva. Su caso y el de Peter Blagojevich, registrados y documentados por las autoridades austríacas, se consideran los ejemplos mejor estudiados sobre la creencia cotidiana en vampiros. El informe del caso se distribuyó en Europa Occidental y contribuyó a la propagación de la creencia en vampiros entre los europeos cultos, siendo comentado por muchos estudiosos. El informe médico que dio origen a la leyenda se explica hoy día por la poca comprensión que se tenía en la época sobre el proceso de descomposición de los cadáveres.
El conocimiento del caso se basa principalmente en los informes de dos médicos militares austríacos, Blüchinger y Glasser, que fueron enviados para investigar. Con el Tratado de Passarowitz en 1718, la monarquía de los Habsburgos se anexionó la mayor parte de Serbia y el norte de Bosnia, territorio que hasta entonces formaban parte del Imperio Otomano. Dichos territorios permanecieron bajo control austríaco hasta el Tratado de Belgrado en 1739, mediante el cual los austríacos fueron obligados a reintegrar los territorios a los turcos. Durante este periodo de 20 años, los territorios fronterizos estaban bajo control militar desde Viena, por motivos estratégicos, fiscales e incluso médicos. Como resultado de la devastación producida por las guerras austro-turcas anteriores, dichas áreas se encontraban en condiciones paupérrimas, con una población escasa y seminómada, con poca agricultura y centrada en la ganadería. Las autoridades austríacas buscaron el desarrollo económico de la zona y atraer colonios germanos parlantes, así como serbios y búlgaros. Muchos de los serbios, especialmente aquellos emigrados de zonas controladas por los turcos, fueron reclutados como milicias para proteger las fronteras durante los tiempos de paz y servir como tropas regulares durante la guerra a cambio de terrenos en propiedad. Fue en esas comunidades donde los presuntos primeros ataques vampíricos bien documentados tuvieron lugar. El primer brote. Este brote se conoció a través del informe de Blüchinger acerca de la segunda epidemia y sus antecedentes. Conforme al relato de los locales de Medveja reproducidos en él, Arnold Paole era un partisano que se trasladó a la población proveniente de una región serbia bajo control turco en 1725. Muchas veces mencionó haber sido atacado por un vampiro en un lugar llamado Gozowa, quizás Kosovo, pero que se curó él mismo tras seguir al vampiro hasta su tumba, desenterrarlo, cortarle la cabeza y comer tierra de la sepultura mezclada con la sangre del vampiro. Sin embargo, quedó muy afectado por el ataque y se licenció del ejército poco después, regresando a su aldea. Durante la cosecha de 1726, Arnold sufrió un accidente y cayó bajo las ruedas de un carro de heno que lo mató. Se le enterró en el cementerio local, pero entre 20 y 30 días después de muerto, 4 habitantes del lugar manifestaron haber sido infectados por Arnold. Los testigos que afirmaban haber visto a Arnold fallecieron en los días siguientes. 10 días después, los habitantes de la aldea, siguiendo el consejo de Suhatnak, un título militar administrativo, que había sido testigo de sucesos similares con anterioridad, abrieron la tumba de Paole, observaron que el cuerpo no mostraba señales de descomposición y que sangre fresca fluía desde sus ojos, nariz, boca y oreja, que su camisa, sudario y ataúd estaban ensangrentados, que sus uñas de pies y manos habían caído y habían sido reemplazados por nuevas. Concluyeron que Paole era en efecto un vampiro. Le clavaron una estaca en el corazón, a lo cual el cuerpo reaccionó gruñendo y sangrando, y quemaron el cuerpo. Aplicaron entonces el mismo tratamiento a las 4 supuestas víctimas de Paole. Se sugiere que el hecho de la presencia de sangre en las cavidades del cuerpo de Paole se explica mediante la costumbre de enterrar a los sospechosos de vampirismo boca abajo, incluso clavando sus extremidades al fondo del ataúd, causando así la acumulación de sangre en las zonas del cuerpo más cercanas al suelo y que se derramase por las aberturas al girar el cadáver. El segundo brote. En el otoño de 1731 tuvo lugar una presunta nueva epidemia con más de 10 personas que fallecieron en pocas semanas, algunas incluso con diferencia de pocos días, sin que hubiese señales previas de enfermedad alguna. Los aldeanos solicitaron ayuda al emperador Carlos VI mediante escrito dirigido a Snexer, acantonado en la ciudad de Jagodina, que envió al especialista en enfermedades contagiosas Glasser desde la cercana ciudad de Parasín. Glasser llega a la aldea el 12 de diciembre y relata que en dicha fecha 13 personas habían fallecido en el transcurso de 6 semanas. Si bien Glasser no encontró más que síntomas de desnutrición entre sus habitantes, ante la amenaza de esto de abandonar el enclave si no se mataba a los vampiros, se decide a desenterrar los cuerpos y hacerle la autopsia. Glasser menciona a las siguientes víctimas, aquí citada en orden cronológico: Milica, mujer de 50 años; Miloje, muchacho, 14 años; Joaquín, muchacho, 15 años; Pétar, muchacho, 15 años;
Stana, mujer, 20 años, y su hijo recién nacido. Glasser menciona que fue enterrado junto a una verja de la casa donde había vivido su madre, ya que no había vivido tiempo suficiente como para ser bautizado. Busica, muchacho, 9 años. Milosova, mujer de un miliciano, 30 años. Rade, hombre, 20 años. Rusica, mujer, 40 años. Los enfermos se quejaron de pinchazo y dolor en pecho y costado, fiebre prolongada y convulsiones. Glasser informa asimismo que los locales señalaban a Milica y Stana como las causantes de la epidemia. Conforme a su relato, Milica llegó al pueblo 6 años antes, procedente de la zona turca. El testimonio de sus vecinos indicaba que siempre había sido considerada una buena vecina y nunca creyó o practicó artes diabólicas. Sin embargo, una vez mencionó que había comido carne de 2 ovejas muertas por vampiros. Stana, por otro lado, había admitido que se había frotado el cuerpo con sangre de vampiros como medida de protección contra ellos. De acuerdo a la creencia local, ambos hechos podrían causar que las mujeres se convirtiesen en vampiros tras su muerte. Al final del escrito, Glasser solicita permiso para ejecutar los cuerpos con el fin de calmar a los campesinos. El informe de Glasser es remitido a Belgrado, donde las autoridades militares se deciden a enviar una comisión de investigación dirigida por el cirujano militar Johann Flukinger, que llega a la aldea el 7 de enero de 1732. En dicho informe, Flukinger habla ya de 17 víctimas. Al parecer, las últimas defunciones tuvieron lugar tras la visita de Glasser. Flukinger presenta la siguiente lista de víctimas. Milica, mujer de 69 años, fallecida tras 3 meses de enfermedad. Un muchacho sin nombre de 8 años de edad. Miloje, un muchacho de 16 años, fallecido tras una enfermedad de 3 días. Stana, muerta al dar a luz tras 3 días de enfermedad, que había admitido en vida haberse frotado el cuerpo en sangre de vampiro. Y su hijo recién nacido. Flukinger informa que su cadáver semidevorado por los perros debido a la forma de enterrarlo. Una muchacha sin nombre de 10 años de edad. Joaquín, muchacho, 17 años, muerto tras 3 días de enfermedad. La mujer del Hatnak rusa, mujer fallecida tras 10 días de enfermedad. Stanko, anciano de 60 años. Miloje, segunda víctima de ese nombre, hombre de 25 años. El bebé de Rusa, de 18 días. Rade, el sirviente del comandante local miliciano, fallecido tras 3 meses de enfermedad. Tanoika, mujer de un miliciano, 20 años, muerta tras 3 días de enfermedad. Según relato de su suegro, Jovica, 15 días antes, Stanoja se había despertado a medianoche con gran terror y gritó que había sido atacada por el segundo Miloje. Flukinger anota que los vecinos señalaban como origen de la epidemia a la primera víctima, Milica, que había comido carne de ovejas atacada por los primeros vampiros, Paole y sus víctimas. También apunta a que Stan había admitido haberse refregado con sangre de vampiros para protegerse, por lo que se creía que ella y su hijo podían convertirse en vampiros. La comisión investigadora estaba formada por el cirujano militar Dr. Johann Flukinger, 2 oficiales, los tenientes coroneles Butner y J.H. von Lindenfels, así como otros 2 cirujanos militares, Sigele y Johann Friedrich Baumgarten. Con la ayuda de las autoridades locales y algunos gitanos, se exhumaron los cadáveres de los fallecidos. Los hallazgos fueron similares a los de Glasser. Si bien el informe de Flukinger tiene mayor detalle anatómico, la comisión estableció que, mientras que 5 de los cuerpos se habían descompuesto, los otros 12 aparecían completos y sin corrupción y mostraban los signos que tradicionalmente se atribuían al vampirismo. Su pecho y órganos internos parecían llenos de sangre, aparentemente fresca y sin coagular. Las vísceras aparecían en buen estado. Varios cuerpos parecían lozanos y su piel tenía un color rosado y vivo, no pálido, y que en varios casos la piel de pies y manos, así como las uñas viejas, habían caído, pero por otro lado era evidente la existencia de uñas nuevas, así como piel nueva y limpia. En el caso de Milica, los haiduk presentes se sorprendían de su aspecto lozano, ya que la conocían desde la niñez y siempre había sido seca y enjuta, alcanzando esa lozanía en la tumba. Los cirujanos resumieron todos esos fenómenos, concluyendo que los cuerpos presentaban las condiciones de los vampiros. Una vez que se concluyó el examen, los gitanos cortaron las cabezas de esos cadáveres, quemaron cabezas y cuerpos y aventaron la ceniza.
Los cuerpos descompuestos fueron nuevamente desenterrados. El médico Johannes Flückiger, uno de los galenos que asistieron a la exhumación de Arnold Paole, publicó en Belgrado la obra titulada Visum et Repertum en 1732. Ese libro, que circuló con profusión por Europa, popularizó el vocablo latino vampirus, que no se empleaba con normalidad hasta entonces. El 13 de febrero, el padre de Glasser, el vienés Dr. Johann Friedrich Glasser, a la sazón era corresponsal del diario Commercium Literarium de Nuremberg, remitió al periódico una carta describiendo el caso tal y como se lo relató su hijo, mediante una misiva fechada el 18 de enero. La historia generó gran interés, hasta el punto que tanto el nombre de Flückiger como la carta de Glasser, en especial el primero, fueron reproducidos en numerosos tratados y artículos. El segundo caso es el de Peter Blagojevic, quien era un campesino serbio que se creía que se había convertido en vampiro después de su muerte y que había matado a 9 de sus aldeanos. El caso fue uno de los casos más antiguos y mejor documentados de historia de vampiros. Fue descrito en el informe de un funcionario imperial austríaco que presenció dichos casos. Los estudiosos han notado la influencia del caso Blagojevic sobre el desarrollo de la imagen del vampiro moderno en la cultura popular occidental. Peter Blagojevic vivía en un pueblo llamado Kisilova, posiblemente la ciudad moderna de Kisilievo, en la parte de Serbia que temporalmente pasó del Imperio Otomano al Imperio Habsburgo después del Tratado de Pasarovich en 1718, y regresó a manos otomanas en 1739 tras la nueva firma del Tratado de Belgrado. Blagojevic había muerto en 1725 y su fallecimiento fue seguido por una serie de repentinas muertes en el entorno del pueblo, todas después de enfermedades o empeoramiento de la salud súbito de apenas horas. En 8 días 9 personas perecieron. En sus lechos de muerte las víctimas supuestamente afirmaron haber sido estranguladas por Blagojevic por la noche. Además, la viuda de Blagojevic declaró que la había visitado. Posteriormente, por miedo a represalia, decidió abandonar Kisilova. En otras leyendas se dice que Blagojevic regresó a su casa demandando a su hijo como sustento para él, y cuando se negaron a tal propósito, Blagojevic lo asesinó brutalmente, probablemente mordiendo y bebiendo su sangre. Los aldeanos decidieron desenterrar el cuerpo y examinarlo en busca de signos de vampirismo, como el crecimiento de cabello, barba y uña y la ausencia de descomposición. Los habitantes de Kisilova exigieron que un intendente imperial apellidado Frombal, junto con el sacerdote local, estuvieran presentes en el procedimiento como representante de la administración. Frombal intentó convencerlos de que primero debía buscarse el permiso de las autoridades austríacas en Belgrado. Los lugareños se negaron porque temían que para cuando llegase el permiso, toda la comunidad podría ser exterminada por el vampiro, afirmando que ya había ocurrido en tiempos turcos, es decir, cuando el pueblo todavía estaba en la parte de Serbia controlada por los otomanos. Exigieron que el propio Frombal diera el procedimiento de inmediato o de lo contrario abandonarían la aldea para salvar sus vidas. Frombal se vio obligado a consentir. Junto con el sacerdote local llamado Veliko Gradiste, se exhumó el cadáver. El cuerpo no estaba descompuesto, el cabello y la barba crecían, había piel y uñas nuevas, mientras que las viejas se habían desprendido, y se podía ver sangre en la boca. Después de esto, las personas que se indignaron más que se angustiaron, procedieron a atravesar el cuerpo a través del corazón, lo que provocó que una gran cantidad de sangre completamente fresca fluyera a través de las orejas y la boca del cadáver. Finalmente, el cuerpo fue quemado. Frombal concluyó su informe sobre el caso con la solicitud de que en caso de que se descubriera que esas acciones eran incorrectas, no se le debía culpar por ellas, ya que los aldeanos estaban fuera de sí por miedo. Al parecer, las autoridades no consideraron necesario tomar ninguna medida con respecto al incidente. El informe sobre este evento fue uno de los primeros testimonios documentados sobre las creencias de los vampiros en Europa del Este. Fue publicado por el diario Wiener Zeitung. Este caso se tradujo ampliamente junto con el de Arnold Paole, con quien compartía diversas similitudes, contribuyendo a la moda del vampiro en el siglo XVIII en Alemania, Francia y el Reino Unido. Se sabe que los extraños fenómenos o apariencias que presenciaron los funcionarios austríacos acompañan el proceso natural de descomposición del cuerpo. En la obra de Masticatione Mortuorum in Tumulis de 1725, Michael Ranft intentó explicar las creencias populares de los vampiros. Escribió que en el caso de la muerte de cada aldeano, alguna otra persona, probablemente relacionada con los primeros muertos,
que vio y tocó el cadáver. Eventualmente moría por alguna enfermedad relacionada con la exposición al cadáver o por un delirio frenético causado por el pánico de simplemente ver el cadáver. Estas personas moribundas dirían que el muerto se les apareció y las torturó de muchas maneras. Las otras personas de la aldea exhumaban el cadáver para ver qué había estado haciendo. Y el último caso documentado es el de Jure Grando Alilovic, también llamado Giure Grando, nacido y muerto en Kringa. Fue un aldeano de la región de Istria, en la actual zona de Croacia, que fue descrito como uno de los primeros casos reales de vampirismo en los registros históricos. Fue referido como un istrigoi, una palabra local para algo que se parece a un vampiro y un brujo. Jure Grando vivía en Kringa, una pequeña ciudad en el interior de la península de Istria, cerca de Tinjan. Murió en 1656 debido a una enfermedad que, según la leyenda, regresó de la tumba por las noches, convertido en un vampiro y aterrorizó a su pueblo hasta su decapitación post-morte en 1672. Ana y Nicola Alilovich, hija e hijo de Jure, huyeron de Istria a la ciudad italiana de Volterra, aterrorizados por dichos acontecimientos a una edad muy temprana. La leyenda cuenta que durante 16 años todos estos sucedidos ocurrieron después de la fecha oficial de su muerte. Jure se levantaba de su tumba por las noches y aterrorizaba al pueblo. El sacerdote de la aldea, Giorgio, quien había enterrado a Jure, descubrió que por la noche alguien llamaba a las puertas que rodeaban la aldea, y allí donde esto pasaba, algún miembro de esta casa moría en los siguientes días. Jure también se le apareció a su aterrorizada viuda en su habitación, quien describió el cadáver como si estuviera sonriendo y jadeando sin aliento, y luego la atacaba sexualmente. Cuando el padre Giorgio finalmente se encontró cara a cara con el vampiro, extendió una cruz frente a él y gritó: «He aquí a Jesucristo, vampiro, deja de atormentarnos». Un grupo de aldeanos, liderados por el prefecto Migo Radectic, persiguió e intentó matar al vampiro perforando su corazón con un palo de espino, pero falló porque el palo simplemente rebotó en el pecho. Una noche después, 9 personas fueron al cementerio llevando una cruz, lámpara y un palo de espino. Desenterraron el ataúd de Jure y encontraron un cadáver perfectamente conservado con una sonrisa en su rostro. El padre Giorgio dijo: «Mira, Strigoi, a Jesucristo, quien nos salvó del infierno y murió por nosotros. Y tú, Strigoi, no puedes tener paz». Luego intentaron volver a perforar su corazón, pero el palo no pudo penetrar en su carne. Después de algunas oraciones de exorcismo, Stipan Milasic, uno de los aldeanos, tomó una sierra y comenzó a cortarle la cabeza del cadáver. Tan pronto como la sierra rajaba la piel, el vampiro empezó a gritar y a manar la sangre de aquel corte. Según el folclore popular de Croacia, la paz finalmente regresó a la región después de la decapitación de Jure. El científico carniolano Hannes Badkart Balbasor escribió acerca de la vida futura de Jure Grando Alilovic en su extenso trabajo La gloria del ducado de Carniola, cuando visitó Kringa durante sus viajes. Este fue el primer documento escrito sobre vampiros. Grando también fue mencionado en los escritos de Erasmo Francisci y Joseph Gorrer, quien elaboró más la historia y la llenó de detalles fantásticos para hacerla más interesante y sensacional. Hoy Kringa ha abrazado la historia de Jure Grando y ha abierto un bar temático de vampiros destinado a atraer turistas a la ciudad. El folclore relacionado con el Istrigoi fue documentado y examinado de diversas publicaciones, especialmente dirigidas por científicos de la Universidad de Zagreb. Y esto es todo, amigos. Historias verdaderamente de terror.